Este video número 41 vamos a ver pues un poco de la aplicación de ecuaciones diferenciales en la electrónica. Vamos a ver cómo la corriente y la carga fluyen a través de circuitos complejos usando el mismo rigor matemático que aplicamos a la mecánica. Los componentes del sistema: resistencia, inductor y capacitor. En electrónica tenemos tres componentes clave. La resistencia disipa energía o el resistor disipa la energía. El inductor la almacena en campos magnéticos y el capacitor en campos eléctricos. Juntos forman la arquitectura de cualquier sistema de hardware moderno. Leyes de Kirchhoff. KCL es la suma de corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de los que salen. KBL. La suma algebraica de las caídas de tensión en un lazo cerrado es cero, fundamental para establecer las ecuaciones de estado del sistema. El algoritmo de la energía, ley de voltajes y corrientes. Para modelar circuitos usamos las leyes de Kirchhoff. La suma de voltajes en una malla debe ser cero y la suma de corrientes en un nodo también. Estas leyes son las reglas de negocio que dictan cómo planteamos nuestras ecuaciones. Circuitos de primer orden, RL y RC. Análisis de un circuito con una sola bobina y resistencia. La tasa de cambio de la corriente depende de la inductancia. Un circuito con resistencia e inductor se describe con una ecuación diferencial de primer orden. Aquí, el cambio de la corriente en el tiempo es nuestra variable principal. Es un sistema dinámico que responde a la entrada de voltaje. El método del factor integrante. Resolución matemática. Para resolver circuitos RL, aplicamos el factor integrante. Este es un truco matemático potente que nos permite transformar una ecuación diferencial difícil en una integral directa, facilitando la predicción del comportamiento de la corriente. Ejemplo, voltaje senoidal. En la vida real, el voltaje no siempre es constante, a menudo es alterno. Al resolver la ecuación con una entrada senoidal, obtenemos una corriente que también oscila, pero con un desfase y una amplitud que depende de R y L. Circuitos de segundo orden. Cuando combinamos los tres elementos, la ecuación sube de nivel a segundo orden. Ahora modelamos la carga Q. Notemos la estructura es exactamente igual a la de un resorte con masa y amortiguamiento. Sistemas de segundo orden. El circuito LRC representa una ecuación diferencial de segundo orden donde la inercia inductor y la elasticidad capacitor interactúan. Resonancia y amortiguamiento son los pilares de este análisis. En circuitos complejos con varios caminos, debemos usar sistemas de ecuaciones acopladas. Como ingenieros de sistemas, vemos esto como un grafo donde cada rama tiene su propia dinámica, pero todas están interconectadas. El estado transitorio y estacionario. Respuesta del sistema: del caos al equilibrio. Estado transitorio ocurre inmediatamente después de un cambio. La energía se redistribuye entre componentes reactivos. Estado estacionario, el comportamiento a largo plazo donde el sistema se estabiliza siguiendo la fuente. Respuesta del sistema: del caos al equilibrio. Al encender un circuito hay un comportamiento inicial llamado transitorio que desaparece con el tiempo, dejando paso al estado estacionario. Entender esta transición es crítico para evitar daño en componentes electrónicos sensibles. Esta es la belleza de la física. La matemática de un resorte amortiguado es idéntica a la de un circuito RLC. La inductancia opone resistencia al cambio de corriente, tal como la masa se opone al cambio de movimiento.
Soluciones oscilatorias, oscilaciones amortiguadas. La disipación de energía en el resistor provoca que la amplitud de la corriente decrezca exponencialmente con el tiempo. Dependiendo de los valores de R, L y C, el circuito puede oscilar antes de estabilizarse. Si la resistencia es baja, tendremos una oscilación prolongada. Si es alta, el sistema llegará al equilibrio rápidamente. Aplicación en ingeniería de sistemas. Filtros de señal y procesamiento digital. Estos modelos son la base del diseño de filtros. Queremos que nuestro hardware bloquee el ruido y deje pasar la señal limpia. Todo eso se diseña resolviendo estas ecuaciones diferenciales de segundo orden. Filtros paso banda y reducción de ruido en dispositivos móviles. Los circuitos RLC permiten seleccionar frecuencias específicas descartando interferencias. Resumen técnico. Puntos clave: Kirchhoff, factor integrante y RLC. Hemos visto cómo las leyes de la física se convierten en herramientas de cálculo, desde circuitos simples de primer orden hasta sistemas complejos RLC. La clave está en el planteamiento correcto de la ecuación diferencial. Dominar estos circuitos es el primer paso para entender el control automático y la robótica. Muchas gracias.